Nuevo programa de Todo Mal. Bienvenidos todos. Bienvenida a Monte y Peiró. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas Efectivamente. a esta vuestra casa, a este vuestro podcast. Es que como estamos aquí en mi casa, estamos que la gente lo sepa, porque la gente nos imagina grabando como en un estudio. Estamos cada uno en un sillón, cada uno con una manta. Sí. Con un gato encima. Repantigados con un gato encima y una infusión. Ya. ¿Queréis más profesionalidad? Danos más dinero. Pero no vamos a estar mejor en un estudio, ¿eh? No, mejor no. Por eso. ¿Queréis más profesionalidad? Más es imposible. Porque hacer lo que hacemos y además cómodos, eso es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar en la intro? Querías hablar tú de Gambito de Dama. Quería hablar de Gambito de Dama porque ha salido una noticia muy interesante, bueno, salió hace unas semanas, que decía que en Madrid se ha duplicado el número de niñas y chicas jóvenes que se apuntan al ajedrez. Y todo porque les han preguntado y tal, oye, ¿tú por qué estás aquí? Y obviamente dicen, pues bueno, pues por la serie de Gambito de Dama que me gusta mucho. Me hace mucha gracia, voy a salirme del tema, porque es concretamente en Madrid. Sí. Seguramente en el resto del mundo también pero las noticias las dan en Madrid. El tema de Madrid... hasta el coño de Madrid. Bueno, vamos a... claro, es que no, lo de Madrid hay que hablarlo. Sí. Ya lo hemos hablado muchas veces, sí. Pero una seccioncita a Madrid le va a caer. Bueno, Noé... Es que claro, ¿por qué no está Noé? Porque Noé está trabajando mucho y no puede venir a grabar. Claro. Pero si Noé hubiera venido últimamente, ya te digo yo... Que Noé tiene una sección sobre Madrid preparada. Noé tiene muchísima madrileñofobia que sacar. Bueno, hablemos de ajedrez, venga. Bueno, el tema de ajedrez. Bueno, más que el ajedrez estamos hablando de tema referentes. Claro. Lo importante que son los referentes y lo que se empeña la gente en negar cosas y en negar que la presencia de las mujeres en los sitios, claro. Algo que tú haces mucho de forma combativa en la música. Necesitamos mujeres en los carteles de música. ¿Por qué? Joder, la prueba es que es facilísimo comprobarlo. A mí me hace gracia la gente que dice, es que no encuentro tías para tocar. Yo llevo toda mi vida tocando con mujeres. Yo las he encontrado. O sea, vamos a ver. Además te digo una cosa, yo llego a un punto ya no es necesitamos más mujeres en los carteles, es necesitamos menos hombres. Necesitamos menos hombres en la música en general. Y entonces ya la consecuencia de eso es que habrá que compensarlo pues con más mujeres. Claro. Pero a mí ya casi que lo que mi prioridad es echar a los hombres y luego ya meter más mujeres. Así te lo digo. Sí, bueno, el caso es que muchas veces no es tan directo como este efecto, ¿no? Que cuando estamos hablando de una serie de Netflix se producen efectos muy directos porque es una serie que ha sido muy conocida. Está guay, me gustó. Pero pone de relevancia lo fundamental que son los referentes. Obviamente, si todos nuestros referentes culturales son hombres blancos, occidentales, cis, pues al final solo creemos que son los hombres blancos, occidentales, cis los que pueden el ajedrez es obviamente algo muy mental y en los estereotipos de toda la vida se asocia las actividades de la mente a los hombres y las actividades del cuerpo a las mujeres, ¿no? Y en lo artístico también, o sea, quiero decir, las mujeres son bailarinas y los hombres bailarines son gays, se perciben como gays, de hecho muchos lo son, porque hay que subvertir mucho tu masculinidad para ser bailarín. En cambio todo lo mental lo asociado a los hombres y es una tontería, porque esto no opera, quiero decir, la gente que cree que los roles de género operan diciendo, ay, pues si tú quieres jugar al ajedrez, juega. No funciona así. No es que a las mujeres nos digan, no, tú solo cosas tal, pero es todo un entramado, toda una enculturación que excluye a las mujeres de determinadas actividades. Afortunadamente cada vez menos, pero todavía sigue pasando. Entonces a lo mejor hasta que no ves a una mujer hacerlo, que la gente pensará, bueno, que eres tonta, ¿te crees que no? Pues no es que es cuestión de ser tonto, es cuestión de que hay cosas que una no contempla hasta que no lo ve, ¿no? No, claro, ya por empezar, o sea, la serie, aunque tampoco la serie es muy combativa en este tema. No, la serie no es especialmente feminista. Sí que se muestran pequeñas cosas que es suficiente para frenar a las mujeres para entrar en ciertos mundos. Claro. Que simplemente con que te miren raro, nada más entras por la puerta. Pues que eso pasa además en la música, por ejemplo, y en concreto en el rock y tal. Es alucinante cómo todo está concebido para que las tías no aguanten. Claro. Porque es incomodísimo, ¿no? Y luego lo opuesto, ¿no? Pues bueno, hace unas semanas estuve grabando una canción en un estudio
Y éramos 2 cantantes con The Backseats, José y yo, y cuando yo terminé de grabar mi parte, que era así un poco bestia, pues enseguida vinieron las chicas que estaban estudiando ahí era un curso de sonido y bueno, éramos la cobaya, nos grababan a nosotros para enseñar cómo se graba, ¿no? Pues vinieron y me dijeron, ostras, ¿cómo cantas así? Queremos aprender. Es absurdo, pero cuando tú todas las personas a las que ves cantando bestias son o tíos o tías de otros países lejanas, tal, de repente lo vas a hacer en tu cara y dices, coño, se puede. Se puede, no claro. sé, yo creo que es muy importante. De hecho, este lunes, para nuestros oyentes, hace unos lunes, voy a un colegio a dar una charla porque están trabajando los referentes musicales locales. Entonces me han pedido que vaya a dar una charla. Y me han contado que les han puesto vídeos míos, pues uno que tengo de una versión de Sepultura y tal, cantando gutural, y están todas las niñas que quieren que les enseñe a gritar. Pues muy guay. Pues entonces igual, el lunes voy a ir a un algo. colegio a enseñar a un montón de niños y niñas a gritar. Pues me parece muy bien. Sí, intentaré estar a la altura y intentaré que no se hagan mucho daño. Claro, sobre todo que nos hagan daño. Sí. Pues nada, esta intro es casi una sección, ¿no? Vamos a empezar. Es una sección a sí misma. Vamos a Así, empezar. Vamos a empezar, venga. Venga, va. Cosas que no, coño, que no. Mira, cuando estuvimos en el teatro principal, Sí. en la noche de las verdades como puños en la oscuridad, paralelamente a eso pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Una de ellas es que había unos señores entre el público Ujú. que no paraban de levantarse para aplaudir y chillar y que... Muy insoportable. Muy insoportables, Sí, porque sí, estamos sí, en sí. un teatro, entonces Claro. si tú te levantas, te vas a chillar, no me dejas ver, Mm. y además yo no he venido aquí para escuchar tus chillidos, ¿sabes? Claro. He venido aquí a ver un concierto. Claro, pero como ellos creían que el hecho de levantarse, hacer mucho ruido y gritar era una muestra de apoyo al artista, a ellos se la sudaba que el resto del teatro estuviese en silencio Y además mirándoles. ellos estaban comodísimos Sí. con el protagonismo que estaban robando. Mm. Estaban comodísimos. Y además, otra cosa, cuando un escenario, esto ya lo he dicho alguna vez, pero creo que no está de más repetirlo. Cuando un escenario, un músico da palmas, Sí. esas palmas son instrumento musical y las hace él. No te está incitando a que las hagas, salvo que así lo exprese y diga, Sí, esas palmas. Se nota cuando Claro, pasa eso. Pero si una persona empieza a hacer palmas y tú empiezas a hacer palmas random, es como si yo voy a un concierto y porque hay un tío tocando la guitarra, yo me saco mi guitarra y me pongo a tocar. Ya. Es igual de absurdo. La palma, es que hay gente que es palmera, hay gente que Sí. es profesional, aunque José Luis a ti te cueste entenderlo. Entonces, cuando vas a un concierto, tío, compórtate. Compórtate, haz Y el más es favor, en el teatro que estás principal. haciendo el ridículo. Por favor. Es y que estás además, molestando a la a gente. ellos les encanta saber que de repente la gente no está mirando al escenario, sino que les está mirando a ellos Sí, porque, sí. qué locos estamos. Sí, es que ese es el chip. Además se ponen a mirar a los lados como diciendo, esta gente no anima, Claro. como diciendo, somos los únicos aquí que estamos apoyando. No, somos los únicos que estamos respetando a los putos artistas, Claro. menos vosotros. Siéntate ahí. Siéntate, cállate y cállate la boca. y haz el favor. Haz el favor. Pues mira, yo odio mucho que cambien la receta de un producto que estaba bueno. Un producto Buah. ya manufacturado, que ya está hecho, que te compras en el Mercadona, en Consumo, lo que sea, en un Hombre, paquete. sí, no van a cambiar la receta de la col. Claro. ¿sabes? Sí, pero claro, me refiero a esto que, coño, te compras ahí, llevas años comprándote algo y de repente le cambian la receta. Esto pasa muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Llega un momento en que un producto tiene cierto éxito y como lo venden mucho, lo abaratan un poco cambiándole un ingrediente o lo que sea que es más barato y ganan muchísimo dinero. Qué ratas. Y tú has perdido a mí lo que me jode es que has perdido ese producto para siempre. Sí. Porque no es que te cambien la receta en el bar de abajo, Claro. que tú le puedes decir, oye, ¿le puedes poner No, un no. poco lo que tú hacías antes? Claro. Tal. No, es que ese producto que tanto te gustaba Adiós. ha cambiado para siempre. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que me llevé esa decepción en la vida fue con los fosquitos. Los fosquitos. Yo amaba los fosquitos Ujú. y de repente un día eran otra cosa. Eran otra cosa. Y yo era una niña y no lo podía entender esto. O sea, Ya. yo no estaba preparada. Claro, creías que igual ese fosquito en concreto Claro, estaba- y me compré otro y otro. Y yo decía, pero vamos a ver, que esto no son fosquitos. Quiero los fosquitos. Claro. ¿Dónde están los fosquitos? Y yo recuerdo llorar y decir a mi madre, es que no son los mismos, por No. favor. Y a partir de ahí
todo se fue a la mierda. Todo se fue a la mierda. Ahí empezó todo. Ahí empezó Con todo. los fosquitos empezaron a joder. Ahí es cuando dices, madre mía, qué puta mierda es esto. Empezaron a jodernos los fosquitos y ya la hemos cagado. Pues sí, a mí lo último que me ha pasado son los churros del Mercadona. Joder. Me flipan los churros del Mercadona. Eran, de hecho, los del Consumer una mierda, que son, no sé qué marca eran, una marca famosa de congelados, y la Mercadona era de Hacendado. Pues le han cambiado la puta receta y ahora los churros son iguales que los de Consum, que son una puta basura. Y estoy jodidísimo. Pues sí, porque de repente te cambia todo, ¿no? Porque un buen churro, Hombre, una no- buena media docena de una buena churros. media docena. Media docena de churros entran súper bien. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué más odias tú? Mira, Un pepino. esta semana Pedro Vera, que es un humorista gráfico que me flipa y además es de los pocos del jueves que no me ha decepcionado. Sí. Al revés, cada vez me... El padre Ortega y Pacheco. Sí. Mm. Pedro Vera me gusta muchísimo desde aquí. O sea, me gusta mucho su humor, me cae súper guay. Y además eso, es un tío que sabe adaptarse, aunque pueda parecer que lo que él hace es un humor como muy... Es un poco boomer a veces porque critica mucho a la gente joven y las modas de la gente joven. Sí, pero claro, pero es que él es un boomer, es que es lo que es. Claro, pero sí, luego te das cuenta que su humor evoluciona súper guay y que no se aferra, bueno, no es como el Raúl Salazar que a ver si hablamos en otro momento de lo que ha hecho con Cristinini, que los ves ahí aferrándose a... Él es boomer y lo es, pero me refiero como somos nosotros. Sí. Pero me gusta mucho. Bueno, el caso es que él ponía esta semana, había hecho unas viñetas sobre lo que él llama el mejora tweets. Mejora tweets. Sí, Sí. que es esta persona que tú pones un tweet Sí. y él te dice, mejor no sé qué. Y él les decía, Vale. como el que le echa jamón y queso a las pizzas congeladas. Me parece una metáfora que mejora las pizzas. Y entonces me ha recordado que no solo pasa con los tweets, sino que, bueno, tú y yo esto creo que de hecho lo hemos dicho alguna vez en el podcast, ¿no? Que tú te curras una sección sobre no sé qué y te dicen, te ha faltado no sé qué. Te ha Y te faltado lo no sé qué. mejora. Sí. ¿Sabes? O yo Sí, qué que sé. lo único que comentan es eso. Y dice, no, como la mujer esa del programa aquel. Y de, pero ¿quién es usted? No, pero ¿quién es usted? O sea, vienes a comentar. Yo he de decir que eso Que te del falta- mejora tweets, yo eso lo he hecho alguna vez. Más Sí, de puede una. ser. Pero a mí me da mucha rabia porque la gente lo hace con buena intención, obviamente. Pero hay veces que dices, llena, no. O sea, para empezar, si yo no hago esto, tú no tienes la oportunidad de Claro. soltar tu movida, porque tú no estabas hablando de este tema. El tema Claro. lo he sacado yo. Yo me pego todo el curro de plantear un tema para que tú, con todo hecho, claro, a posteriori, lo piensas y Claro. dices, añado tal. Añado y esto. quieres Sí. quedar por encima de mí, pese a que el trabajo sucio lo he hecho yo. Uy, yo esto lo hago. A mí eso me da una rabia. Yo esto lo he hecho hoy y además, en un tuit he contestado 3 tweets. Hostia, qué asco, Nano. Pues vete de mi casa ahora mismo. Es que no, yo en no Twitter, lo hagas, en Twitter tío. verdad es como puños. ¿Ves cómo Yo en eres un Twitter gilipollas? soy un gilipollas. Es que en serio, a mí cuando me lo hacen me da una rabia. Yo que sé, hago un especial en Pioneres, ¿no? De los años 60. Te ha faltado no sé quién. Bueno, pues a lo mejor no me ha faltado. A lo mejor yo he decidido que ella no va a estar aquí porque la voy a entrevistar dentro de un mes. O a lo mejor he Efectivamente. decidido dejarla fuera porque resulta que mi criterio estima que la incluiré en otro especial sobre no sé qué. O sea, ¿tú qué? ¿Te gusta? Escúchalo. ¿No te gusta? Déjame. Pero a mí que ahora resulta que tenía que haber consultado a ti. Para, Pues sí. para poder yo hacer mi... Déjame en paz, hombre. Y tú deja de mejorarle tweets a nadie. Pues yo acabaré esta sección hablando de un tipo de hombre que ya va siendo hora de mencionar, que es estos que aprovechan toda la polémica con la ley trans y para atacar a mujeres. Hostia, esto es una realidad, ¿eh? Claro, el tema TERF, el tema de las mujeres, de las feministas transexcluyentes, pues aprovechan y dicen, mira, como yo estoy a favor de las personas trans, Que en realidad no están a favor de las personas trans. están a favor de rajar de mujer a mujeres Claro, han con cheque en blanco. Es Claro. un cheque en blanco para poder insultar en redes a otras mujeres. Claro, cuando además, pero si no has sido feminista en tu Nunca, vida. ni un solo tuit a favor del feminismo y de repente... Sí, están todo el día, además, como Te has dándoselas de superioridad moral y tal. Sí, Mm. porque además, quiero decir, muy bien, estás del lado, o sea, en teoría estás del lado correcto, bajo mi punto de vista, que es el de defender
a las personas trans, pero ¿quién eres tú para meterte en esta disputa cuando eres un machirulo? Claro. O sea, las personas trans incluyentes no estamos con las personas trans excluyentes, pero es que contigo tampoco, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no. A mí esto de que la guerra hace extraños aliados, a veces sí y a veces no. Yo no me voy a liar con un machirulazo solo porque esté ahora diciendo que las TERF no sé qué. Señor, déjenos a tus movidas. Vete a discutir a Foro Coches y aquí me dejas en paz. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. ¿Qué traes, Monty Peiro? Unas gominolas. Unas gominolas. Hazle un SMR a nuestro amigo Miquel. No, es que me da un poco de asco, Ya, da asco. Espérate que me las acabe, joder, y empezamos la sección. ¿Había que empezar ya? ¿Había que empezar ya? Había que empezar ya. Vale. Que está el reloj corriendo. Vale. Que se gasta pila, que esto la gente no sabe lo que se consumen en pilas. Bueno, Escaliburcio, hace unos programas nos hablaste de Alejandro Magno y su Efectivamente. obsesión por conquistar ciudades y llamarlas Alejandría. Sí. Me gustó muchísimo y me hizo pensar bastante. Ujú. Así que he decidido hacer un top 5 de los momentos más heterazos en la historia de la humanidad. Qué interesante. Pura épica, hetero, de señores muy venidos arriba. Vale. Y bueno, tenemos las epopeyas, los cantares de gesta, los poemas épicos y cualquier película protagonizada por Russell Crowe para cantar a la heterosexualidad más desmedida, las hazañas heroicas y básicamente a señores que se matan todo el rato. Vale. A ver. En el número 5, Leónidas. Hombre. El rey clásico. espartano es el epítome de la masculinidad hetero gracias al cómic de Frank Miller y posterior película de Zack Snyder, tu colega, Ujú. 300. Un canto a luchar teniéndolo todo perdido, a enfrentarse a las adversidades sin miedo, a plantar cara a tu enemigo, aunque éste sea muy superior en número a ti, a morir en pie con dignidad y das tan movida que os flipa. Mucha dignidad. Os flipa. Yo, Honor mira, y gloria. te digo una cosa, yo creo que si este señor queda con Jerjes en las Termópilas de buen rollo y le dice, mira, Jerjes, tú quieres conquistar Esparta y a mí no me viene bien, porque yo soy el rey y esta es mi movida, pero bueno, los persas tenéis unos gatos muy guays y a lo mejor podemos reinar los dos alternando los meses pares e impares o pues como en mi comunidad de vecinos, un año cada uno. Vale. Y si no, pues nano, te jodes, Leónidas, te ha tocado vivir en el siglo V antes de Cristo, te han conquistado los persas, pues te han conquistado y te Acéptalo. aguantas. Y ya está, y no pasa nada. Y ya te digo que podrían aprender de Madonna, que cuando vio que Britney y Cristina amenazaban su reinado y además peleaban entre ellas, las juntó. Tocaron juntas un temazo y les comió la boca a las dos y ala, a reinar todas. Todas felices. Así que a ver si aprendemos. Aprendemos Vale. un poco. En el puesto número 4, Aquiles. Bueno, otro qué tal. Bueno, este pavo es uno de los más célebres héroes de la antigua Grecia. Y yo no pienso contar aquí la guerra de Troya porque esto es más largo que la película esa de la Liga de la Justicia que tanto te obsesiona. Un movidote que flipas, que ya lo cuenta Homero en la Ilíada. Y si te quieres enterar, pues si tienes huevos te la lees. Porque Ilíada, la que tengo aquí colgada. Bueno, Cierra la muralla. la muralla. El caso, el detalle que me flipa a mí es que Aquiles, el detalle que me flipa a mí es que Aquiles mata a Héctor porque previamente Héctor, había matado a su BFF Patroclo. Que Patroclo es un nombre que me encanta. Patroclo mola mucho. BFF Patroclo mola, el BFF de Aquiles. es claro, el best friend forever. Vale. Y claro, Aquiles monta en cólera y mata a Héctor y deshonra el cuerpo de arrastrándolo con su carro por toda la ciudad. ¡Qué puto horror. asco, Aquiles, Es tío! un poco O sea, bajona, sí. qué desastre. Sí. O sea, coges a Héctor y te dedicas a arrastrarlo por ahí. Pues te digo una cosa, te jodes, porque los dioses griegos, que estaban bastante más deconstruidos que sus héroes, se ofenden por eso y dicen, pero vamos a ver, ¿pero de qué va? Pues como poco castigo, conservan el cuerpo de Héctor en perfecto estado, hermoso y fresco. Que te meto una cosa, ya que lo podían haber resucitado, pero por Ya. lo que sea, solo conservan el como hay cuerpo. cadáver. También nos caería Héctor, la verdad. Exacto. En el puesto número 3,
tenemos el que para mí es el beef máximo A de ver. la historia. El empecinado contra Napoleón. Los Young Beef y Z Tangana del siglo XVIII. Bueno, a ver, esto es un movidón, ¿vale? Porque Napoleón, pues tela. Bueno, vamos a intentar ir al grano aquí. Napoleón Bonaparte se autoproclamó cónsul de la Primera República Francesa el 18 de febrero de 1799. Era muy de autoproclamarse cosas. Todo el ¿no? rato. Napoleón. Y en 1804 fue coronado emperador. Muy bien. España controlaba el acceso al mar Mediterráneo y poseía un vasto imperio colonial. Esto lo copió de la Wikipedia, ¿eh? Por Ya si veo, que no ya. estés aquí Lucía Echevarría, lo digo. Bueno, poseía España un imperio colonial en América, por lo que era un punto crucial en el mapa europeo que los franceses debían dominar cuanto antes. Carlos IV era el rey de España. La reina María Luisa de Parma y su amante, el primer ministro Manuel Godoy, eran quienes manejaban el reino. Bueno, esto es una movida. El caso es que sí, Napoleón toma ventaja de la situación y le propone al gobierno español conquistar Portugal y repartirlo entre ambas naciones, que es el Tratado de Fontainebleau. El Vaya. príncipe de la paz, que era como se conocía a Godoy, que era el amante de la reina, negoció el trato y poco después aceptó gustoso la oferta y permitió a los franceses penetrar en territorio español. La mejor idea de la historia La de mejor España. idea de la historia. Muy bien, Godoy, gracias por nada. Muy bien. Sin embargo, ¿quién lo iba a sospechar? Vaya, por Dios. Las verdaderas intenciones del emperador eran otros. Plot twist. ¿Quién iba a imaginarse que el puto Napoleón, que iba por ahí conquistando todo? Bueno, pues Napoleón lo que quería era conquistar España y Portugal. Se quedó, ya que estoy Ya aquí, que estoy, pues me bueno, quedo. pues lo conquisto. El caso, que aquí se monta un pollo que flipas y el 2 de mayo, del famoso 2 de mayo, de las pinturas de Goya y de tal, que mola, me gusta mucho la expresión que se lía un 2 de mayo, ¿no? Claro, claro. Pues el 2 de mayo de 1808 empieza el levantamiento contra los franceses. Y aquí emerge un héroe nacional heterísimo con el mejor nombre artístico de la historia. El empecinado. El empecinado. Que me ya gusta tienes mucho. que ser hetero para que te pongan de mote el empecinado. Porque yo creo que cuando dicen empecinado es por no llamarle un poco el puto loco. El cabezón de mierda. O sea, Sí. El caso es que desde que se produjo este levantamiento del 2 de mayo y hasta que se puso fin a la Guerra de la Independencia el 17 de abril de 1814, más de 400 artículos de prensa se hicieron eco de las valientes ofensivas de Juan Martín Díez, que la verdad es que tiene un nombre muy vulgar y le hacía falta un nombre artístico, y el empecinado pues era el mejor. Bueno, pues muchísimas ofensivas contra las tropas de Napoleón, ¿vale? muy bien, empecinado. El empecinado. España veía nacer a un héroe y la prensa pues supo explotarlo, ¿no? Y entonces estaba el empecinado todo el rato por aquí y por allá. De él dijo la prensa: el empecinado cree perdido el día si no mata gabachos. Esto salió en el periódico El Conciso, Muy el bien. 18 de enero de 1811. Me gusta. No duerme ni reposa por acosarlos y perseguirlos hasta la muerte. Prosigue así, dignísimo campeón, en tu heroica empresa. Caigan a miles los bandidos postrados por tu mano vencedora. Todos te amamos. La patria complacida está tejiendo ya la inmarcesible corona que embellezca tus sienes y te coloque en el sublime asiento del templo de la inmortalidad. Uy, joder. Bueno, A hasta ver, Benito Pérez Galdós narró sus hazañas en el número 9 de los episodios nacionales. El empecinado básicamente era un señor que lo único que hacía era matar franceses. Vaya tela, ¿eh? Sí, Vaya tela. un hombre, una obsesión. Matar franceses. Mola mucho Sí, el sí, empecinado. sí. Nuestro El héroe nacional. El empecinado. Además es que tiene Sí. unas pintas... Yo os invito a que lo busquéis porque la verdad es que el empecinado mola bastante. Pues yo- Ojalá a mí me llamaran la empecinada. Está bien, yo creo que te queda bien. La ¿Verdad? empecinada, sí, yo creo que encaja bastante. Ya, es que ya hay nombres artísticos Tiene como los de sentido. antes, tío. Ya. El hechizado, Pero el porque están empecinado. cogidos todos, claro. Es curioso que las tías... La loca. Sí, Vaya. Hay una tendencia ahí, ¿eh? Podemos ver un patrón. La Beltraneja. La Beltraneja me gusta también. Beltraneja también está bien. Sí, bueno. Pues Y ahora el estáis- número 2 te lo dejo a ti. Me hace mucha gracia que hayas traído esta sección porque justamente esta semana he escuchado un podcast bastante conocido que se llama Aquí hay dragones, que hablaba de Juan I de Luxemburgo, llamado El Ciego. Bueno, es el rey de Bohemia también. Ajá. Me gusta mucho que Bohemia sea una región, ¿no? O sea, porque Sí. siempre yo me imagino a esta gente de Bohemia, ¿no? El rey de Bohemia, que es un tío que escribe poesía. Un tío poliamoroso, Es ¿no? poliamoroso. Que va al festival este que hacen en Gandía, ¿cómo se llama? Ese de músicas del mundo. No tengo ni idea.
no frecuento. Bueno, pues eso. Me imagino como un tío así de música New Age. Sí, muy insoportable también. Sí, bueno. Muy aliado, muy aliado. Bueno, sí. El rey de Bohemia. Bueno, el caso es que como aliado, era aliado francés, era aliado a los franceses en los comienzos de la Guerra de los 100 años. Que también es una guerra mazo de hetero, porque ya la guerra Claro, de los 100 años es... me estás dando una pista de qué ganas de no entenderte con nadie durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea... Pues el 26 de agosto de 1346, cerca de Crécy, ¿cómo se diría? ¿Es en francés? Sí. Crécy. Tuvo lugar una de las batallas más importantes de esta guerra y Juan I el Ciego... Le llamaban el ciego porque estaba ciego, ¿no? Muy importante, me he saltado el dato más importante, que es... Bueno, el nombre ya daba una pista. Que es ciego, era ciego. Era ciego, el hombre. vale. Y nada, y se presentó allí en la batalla, en principio un poco aparte, porque ya sabes que los gobernantes no entraban ahí de lleno. Uh-huh. Pero bueno, vio que estaban perdiendo la batalla contra los ingleses y en medio del fragor del combate ordenó que le llevasen al centro de la batalla. Dos caballeros que hacían las veces de lazarillos ataron las bridas de sus caballos a las del rey, mientras otro guiaba el caballo. Y entonces... lo metieron dentro de la batalla. A él se le ocurrió que él tenía que pelear esa batalla. Y nada, y bueno, y se quedó ahí dando mandobles al aire con su espada hasta que desapareció y se le dio por muerto. Y ya está. Pues una grandísima idea, Juan I de Luxemburgo. Todos recordamos... Sí, probablemente no mataría a nadie. Claro, es que vamos a ver. Como mucho mataría a su propio lazarillo, seguramente. Lazarillo. Bueno, y en el número 1 tenemos, como no podía ser de otra manera, a Rodrigo Díaz de Vivar, aka el Cid Campeador. Maravilla. Hetero patrio por excelencia y héroe favorito de los españoles. Muy españoles, pese a que una cosa te digo, el Cid era un mercenario, que él peleaba a favor de quien le pagaba, que igual te luchaba en servicio de la taifa de Zaragoza que con Alfonso VI. Tú le pagas, el Cid va. Esto de que era muy español tal, bueno, en fin. No, un poco Tony Cantó también. Un poquito Tony Cantó, bastante Tony Cantó. Sí, era de la cota de malla se la cambiaba fácil. Bueno, pues su hazaña máxima y culmen de la épica hetero, pese a que es mentira, pero es la leyenda, es vencer a su rival, el rey Búscar, una vez muerto, subido a lomos de su caballo, defendiendo, como no podía ser de otra manera, Valencia. Porque es muy valenciano esto. Esto es muy valenciano. Ganar una batalla muerto. Él estaba muerto, le ponen a lomos del caballo y según cuenta la leyenda, bueno, cuando digo leyenda digo el cantar del mío Cid, va y gana la batalla, muerto. Esto es... O sea, para un señor hetero cis... Es lo máximo. O sea, es lo máximo. Vencer a mis enemigos ya una vez muerto. Es brutal. Sí, se supone que lo atan a un palo o algo así. Sí, que habría que verlo. A ver, con las armaduras es fácil porque eso es rígido. Claro. No vas ahí en plan... Yo creo recordar de la película de Charlton Heston... Que sí que he visto alguna imagen y tal, es bastante humorístico ahora visto, claro. Porque sí que se ve esto y resulta un poco chistoso. En el cantar del mío Cid sí que está, ¿no? El final. Eso no lo sé, yo solo sí que recuerdo que en la película de Charlton Heston, joder, no sé decir Charlton Heston, coño, pues eso, que sí que se ve y da bastante risa, la verdad. Sí, bueno, pues eso, la verdad es que él murió por causas naturales y su cadáver no... Murió haciendo lo que más le gustaba, que era matar moros. Pero no, murió de causas naturales, pero su cadáver no espantó nunca a nadie, o sea, no es verdad. Pero bueno, aún así, heterazo. Pues heterazo. Esto será. Pues muy bien, muy divertida esta sección donde, bueno, se muestra una vez más que los hombres andan mucho al humor de forma indirecta. Y a la historia. Y muy lamentable, muy lamentable. Muy lamentable. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Año 2013. Yo estaba cursando un máster de psicología clínica y la sensación de timo ya estaba arraigada en mí. Me había gastado 5.000 euros en una movida que no me iba a abrir ninguna puerta y estaba realmente desilusionado. En una de esas nos tocó hacer lo que tanta gente odia y de lo que Todo Mal aún no ha hablado, no sé por qué. Bueno, sí, porque supongo que ya nos queda lejos, que es
los trabajos en grupo. Qué horror, qué horror, qué horror. Yo siempre he sido un tipo responsable al que le gusta participar y no ser el mierdas que no hace nada aprovechando la coyuntura. Pero ese trabajo en concreto me pilló de vuelta de todo. El grupo se formó al azar y entre todos solo coincidí con una de mis amigas del máster, a las cuales quería muchísimo. Lejos de ser un apoyo, todo fue un inconveniente, pues ella era muy lista y muy trabajadora y empezó a darse cuenta de que yo no estaba muy por la labor de entregarme a fondo en este trabajo. Discutimos un par de veces a la hora de planificarlo. Yo quería hacerlo todo a última hora y así no me ocupaba tiempo. Y ella quería empezar pronto para hacerlo, pues bien, pues como se hacen las cosas. Y me adueñé del rol de exponer el trabajo en clase. Trabajé poco y arrastré al resto. Y mi exposición fue floja porque no la llevaba bien preparada. No nos pusieron mala nota, pero lejos del 10 que deseaba mi amiga. Desde entonces no me habla, hasta el día de hoy. Y lo jodido es que yo era totalmente consciente de todo lo que estaba pasando. Sabía que le estaba fallando y solo me di cuenta de la gravedad del asunto cuando ella se mostró claramente hostil hacia mí. Fui, en resumen, un completo gilipollas. Recuerdo pedirle perdón, recuerdo a ella aceptándolo, pero algo se había roto. Mi imagen para ella había cambiado por completo. Había visto una parte de mí que despreciaba y no habría manera de desmontar aquello, principalmente porque el máster acabó y no pude resarcirla. Muchas veces, más de las que te imaginas, estoy tranquilamente bebiendo café con leche en mi terraza acariciando a Edward y de repente pienso en ella, en cómo la cagué de forma consciente despreciando nuestra confianza y cómo por muchas cosas que haga siempre habrá alguien en este mundo que me odie para siempre. Tengo varias de este tipo. También recuerdo hace años a una compañera de teatro que se levantó de la mesa mientras tomábamos una cerveza porque le dije que se ponía el chip de zorra para ligar. Claro, nos estaba contando una anécdota, como ligaba con un chaval de discoteca y ella decía, pues bueno, le dije que se fuera a la mierda, no sé qué, y le dije esa frase terrible, ¿no? Y fue mi primer contacto con el feminismo y fue tremendamente traumático porque al levantarse e irse me dejó en evidencia y estuve las siguientes 2 horas explicando a los que se quedaron por qué yo no era machista por decir eso. Y la realidad es que por mucho que me deconstruya y por mucho que vaya de aliado en este podcast, para esa mujer yo seré un machirulo de primera categoría y probablemente el tipo al que más odie en el mundo. Hay más, tengo un par de conocidos a los que les dije textualmente ya tengo bastantes amigos, no necesito unos nuevos, y otras amistades rotas por errores propios y ajenos que no creo que se arreglen jamás. He sido bastante capullo en el pasado, la verdad, y no creo que actualmente haya cambiado lo suficiente para compensarlo. La cuestión es que me estoy extendiendo mucho para sacar a colación un tema que siempre me ha inquietado y es la certeza de que en este mundo existen las personas que simple y llanamente me odian. Nos odian, ¿sí? En general. Personas que, aceptémoslo ya, hablan de ti en grupos de WhatsApp, hacen capturas de tus cosas y te ridiculizan, comentan tus posts de Facebook, analizan tus palabras y tu estado mental, se inventan muchísimas cosas para alimentar un relato ficticio en el que no quedas precisamente bien, dan por sentado tus motivaciones, tus anhelos y predicen tu fatal destino. Cualquier proyecto que inicies será visto como un burdo intento por salir de una irrelevancia traumática que ni siquiera te habías planteado, y cada foto que te haces es un lamentable intento de llamar la atención. Es cierto que hay personas más dadas a sufrir este tipo de odios y hay gente que tiene la habilidad o la fortuna de no despertarlos en nadie. Nosotros dos, Monty, creo que somos de los que llenarán más de un chat de WhatsApp y más de una tarde tonta de raje. Y lo digo sin ningún tipo de orgullo, no me alegra especialmente la idea de ser tema de conversación en estos términos, la verdad. Espero no confirmar nunca que algo así está efectivamente ocurriendo. Sí, yo tampoco lo quiero saber. Yo, por ejemplo, sé que actualmente seré bastante criticado por ir de faro moral en redes, creo que es algo que también te puede pasar a ti. Hombre, claro. De ir siempre criticando que si esto es machista, que si esta peli es etnocentrista. Bueno, esto es más tu rollo. Esto me pasa a mí, pero bueno, a mí, digo una cosa, a mí que alguien me insulte por criticar el etnocentrismo me da la vida. Que si un humorista es un boomer, que si el fútbol es inmoral, que deberías avergonzarte por votar al PSOE. Es de ser un insoportable, vamos. Debo ser un repelente de campeonato para muchísima gente. Una vez un compañero de trabajo me dijo, yo he dejado de seguirte en Facebook porque hablas mucho. Me dolió cantidad esta movida, ¿eh?
Ahora no hablo tanto, pero sí hablo para decirle a los demás lo que tienen que pensar y cómo tienen que vivir. Insoportable. Y no puedo hacer nada al respecto porque aunque a veces me arrepiento de alguna publicación, generalmente creo que tengo razón. Por eso digo lo que digo y escribo lo que escribo. Soy un socarre, Montiferro. Sobre todo en Twitter, que soy en Twitter. ¿Verdad? Es como... Soy un gilipollas. En este nuestro podcast nos pasa 3/4 de lo mismo. Con nuestra queja, protesta e indignación seguro que nos hemos ganado muchas decepciones de gente que se ha sentido atacada y ahora no puede sino hacer una mueca cuando escucha nuestro nombre. Tengo muchísimos conocidos que disimulan bastante mal que odian este programa. Ah, sí, todo mal, lo sé. Sí, está bien. Seguido de un silencio incómodo. Esto lo he vivido más veces de lo que me gustaría. Creo que este podcast ha sido motivo de raje más de una ocasión y esto me inquieta profundamente, pero supongo que hay que asumirlo y tirar para adelante, porque en definitiva, ¿qué podemos hacerle? No se puede gustar a todo el mundo, ¿no? La cuestión es, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Debemos hacer algo al respecto? Si algo me horroriza en el mundo son los memes cuñados del mundo normal que dicen cosas del rollo el tiempo coloca a cada uno en su lugar o los que te odian es porque te tienen envidia y cosas así. Yo creo que eso es verdad. Creo que puede ser verdad, lo que no creo que sea uno universal. No. Contrariamente a lo que pueda parecer, por todo lo dicho anteriormente, no estoy suscribiendo estas ideas tan horripilantes. No creo que la envidia mueva muchos de los odios de los demás. Creo sinceramente que la gente es suficientemente distinta entre sí para que surjan animadversiones consecuentes y entendibles entre personas sin que la envidia juegue un papel relevante. Creo que hay personas destinadas a no tragarse y poco se puede hacer al respecto. El fin último al que supongo quiero llegar es que, como todo en la vida, es recomendable aceptar lo que hay, que no podemos gustar a todo el mundo y que a veces no gustar a ciertas personas es algo bueno, porque caerle mal a gente que consideras moralmente tibia es buena señal, y a veces no es algo tan bueno porque caerle mal a gente que en esencia es buena por cosas que no te representan debido a errores de comunicación, equivocaciones o malas acciones de las que te arrepientes, pues es una verdadera lástima. Pero al fin y al cabo es un camino que no puedes desandar en muchas ocasiones y total, tampoco tenemos tiempo que perder con personas que no están dispuestas a darnos una segunda oportunidad, al igual que nosotros tampoco se la damos a otros, porque sabed que nosotros también odiamos con y sin fundamento a muchas personas. El odio está en nosotros y aunque a veces haya soluciones al respecto, no existe el tiempo ni la voluntad de poner remedio. Y tampoco pasa nada. Disfrutemos de la gente que nos quiere hasta que nos odien. Pues tengo muchas cosas que decir. Lo puedo intuir. Porque este tema a mí yo le he dado muchas vueltas. Bueno, me ha encantado todo lo que has dicho y todas las reflexiones que has hecho. Mira, voy a empezar por el final. Yo creo que cuando tú te has portado mal con alguien, sí, está bien decírselo, aunque no te vaya a perdonar. Claro. O sea, es decir, el perdón, para empezar, es un concepto completamente católico, que no creo que deba ser el fin último de toda relación. Creo que es más correcto hablar de reparación. Claro. Entonces, si tú has sido un gilipollas con alguien y esa persona te odia, tú deberías decirle que has sido un gilipollas para causarle cierto alivio. Que es normalmente el alivio de cuando una persona es buena y la joden, claro, sin razón. Viene muy bien saber que te han jodido sin razón. Claro. Y está muy bien. Y luego si te quiere perdonar o no es otro tema. Es otro tema que te incumbe a ti, pero... Claro, a mí hay personas que me han hecho daño y que yo no las quiero perdonar porque no quiero saber nada, no quiero tenerlas en mi vida y me hace bien tenerlas lejos, pero me gustaría recibir una disculpa. Claro. Porque la merezco y son dos cosas diferentes. Cuando exigimos el perdón, además exigimos que la víctima, en este caso encima, tenga que volver a tolerar en su vida a una persona a la que seguramente ya no quiere. Entonces esto es un tema aparte del que otro día podemos explayarnos. Lo de caer mal, a mí me pasa dos cosas diferentes. A mí caerle mal a alguien exactamente por quién soy y por cómo soy no me parece mal. De hecho me parece bien y de alguna manera a mí me refuerza y me confirma. Porque cuando tú eres... O sea, bueno, yo intento ser de la manera que me gustaría ser. Claro. Y hay un gran esfuerzo en eso. Entonces a mí que alguien me odie porque soy feminista, porque no me callo lo que pienso o porque, yo qué sé, incluso porque puedo resultar mandona, me parece bien, porque de alguna manera me están reforzando en lo que soy y me están confirmando algo que me gusta ser. Claro. Y yo entiendo perfectamente pues que si tú eres un machirulo y yo soy una feminazi, pues te voy a caer mal. Me da igual, no es que me da igual, es que me gusta. Claro. Porque me refuerza. Entonces yo eso lo entiendo como algo completamente natural y tal. Lo que me ha causado mucho dolor a mí
durante mucho tiempo es caer mal por algo que no soy. Ya. Es decir, caer mal a alguien por un prejuicio, por un rumor o por una determinada percepción equivocada que las personas tienen sobre mí. Y me ha pasado un montón de veces, pero no te sabría decir cuántas, pero quizá más de 20, que alguien me diga, ay, pues eres maja, es que pensaba que eras gilipollas. Por X, ¿no? Por lo que sea. Por un determinado rol, que, bueno, sobre todo esto me pasaba cuando era más joven y en la época en la que yo tenía Sweet Little Sister, que era una banda que había cierta polémica siempre en torno a nosotras, básicamente porque éramos mujeres en el mundo del rock, y había mucho rumor de que si eran unas flipadas, que si no sé qué, y nuestra sola presencia molestaba a algunas personas. Y que no andaban muy equivocadas, ¿no? De que para estar donde estábamos teníamos que ser unas... O sea, que éramos como fuertes, ¿no? Y joder, que lo teníamos claro, ¿no? Y eso se puede interpretar para muchos hombres, que una tía lo tenga claro y esté dispuesta a pelear, pues lo consideran como algo negativo. Entonces, eso lo llevaba mal. Sí. Porque me parece horrible tener que aceptar que alguien te odia por una cosa que es por una imagen de ti que no es real, que no es cierta, o que por lo menos tú crees que no es cierta. Entonces, a mí esto me cuesta mucho aceptarlo. De hecho, aún me pasa, y para mi desgracia, me pasa bastante con mujeres que me ven como una amenaza o algo así, y me pasa con algunas músicas jóvenes de mi mismo estilo, porque en el hard rock, en el metal falta mucho feminismo y falta mucha movida, y me pasa con algunas tías a las que yo me acerco en plan, joder, qué guay, tienes 20 años y estás haciendo lo mismo que yo hacía con 20 años y qué guay, y noto un rechazo brutal de manera bastante explícita, y no me conocen. Pero no quieren saber nada de mí, porque interpretan que soy una amenaza, o que, bueno, pues todo este rollo de que las tías en el rock lo único que nos queda es ser las primeras. La primera banda de tías de Valencia, la primera banda de heavy, la primera banda de no sé qué hecha por tías. Entonces, cuando llega una y te recuerda que hace 20 años ya lo estaba haciendo, ya no es la primera, ¿no? Y eso te viene mal. Y hay algo ahí como además de, vale, tú fuiste la primera, pero es que tú eras mala, es que yo voy a ser la primera buena o la primera auténtica. Y a mí esto me ha causado mucho dolor, la verdad. A día de hoy lo gestiono mejor, porque incluso me hace gracia, ¿no? Hace poco un amigo me confesó que yo le caía mal antes de conocerme. Con lo cual, realmente, ¿cómo de cierto es caer mal cuando no te conocen? Normalmente sucede mucho que un grueso de la gente que te cae mal es probable que no los conozcas. No, a ver, que yo no digo que hay mucha gente que me conoce y le caigo mal, claro, claro. O sea, que no quiero decir que no, si te caigo mal es porque no es lo que estás diciendo. No, pero me refiero que a mí me raya porque me pasa también al revés. Es decir, tampoco me gusta caer bien a gente que no me conoce. Cuando hay gente que me dice... cuando hay gente que se cree que nos conoce, y esto con el podcast nos pasa, pues básicamente porque es un podcast en el que nos abrimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, hay gente que cree que nos conoce, pero conocerse es un proceso bidireccional. Claro. Es decir, tú no me puedes conocer si yo no te conozco a ti. Y eso es algo complejo de entender, porque nos pasamos la vida creyendo que conocemos a los músicos que nos gustan, a los actores que nos gustan, y que podemos decidir si nos caen bien o mal. Luego llegan las hostias y las decepciones. Llegan las decepciones y también llegan a veces todo lo contrario, ¿no? Claro. Que es lo que quiero decir, lo que muchas veces hemos intentado expresar, y yo creo que no lo terminamos de hacer entender, que es que yo conocí a Melendi y Melendi me cayó bien. Claro. ¿Sabes? Sí, es una cosa que muchos de nuestros oyentes no terminan de entrar ahí, ¿no? De nuestros oyentes o de nuestros amigos cercanos, que no es un tema... Que creen que odiamos a Melendi y a veces etiquetan a Melendi junto a Todo Mal. Claro, y es como, no, por Dios. En un tuit donde le están vejando y le están insultando. Claro, no. Entonces, la misma inquietud me causa que alguien crea que me conozca y me adore por ello, porque no es real, no me conoces y te puedo decepcionar muchísimo. Y además esta simetría es incómoda, porque tú me conoces si yo te conozco a ti, si no, no. También me pasa con lo de caer mal, ¿no? Que me incomoda caer mal a alguien que no me conoce. Porque o que me odia por algo que no es verdad, ¿no? Y es difícil, pero creo que a día de hoy lo voy gestionando. Cuando cuentas esto que has dicho de que hay pantallazos y gente que nos ridiculiza y tal, yo sé que eso es verdad, pero me causa una incomodidad, me perturba. Sí que es cierto que pese a haberlo dicho, sí que es cierto que no he terminado de conectar mentalmente con la imagen. O sea, no pienso en ello porque sé que puede ser muy perturbador el hecho de pensar la realidad que puede suponer imaginar cómo están compartiendo cosas nuestras en grupos de WhatsApp
para reírse de nosotros, para para rajarnos. Claro. Es realmente bastante perturbador. A mí lo que más, de todo lo que has comentado y tal, a mí me duele personalmente el tema del pasado, o sea, el tema de cosas de las que yo siento que he cambiado mucho como persona. Claro. Y he hecho muchas cosas de las que no me enorgullezco. No son cosas absolutamente terribles y nada... Pero sí son cosas de las que no me enorgullezco de la persona que era hace 10 años. Tampoco era una persona especialmente terrible, ya te digo, era más o menos igual, pero bueno, sí que pues tenía otros conceptos del mundo y tal. Sí me hice coach, Monty Peiro. Sí, yo fui a una sesión tuya, a mí no me parece tan mal, yo no creo que... A ver, tú eres psicólogo, no creo que... No, claro, ahí yo creo también que a veces tú revisas tu pasado con una perspectiva demasiado crítica. Y creo que que habrá cosas terribles, como hemos hecho todos, pero la gran mayoría de cosas que tú consideras terribles son simple y llanamente que tú pretendes proyectarte hacia tu pasado y te gustaría ser con 20 años como eres ahora. Claro, y eso no pasa. Eso no va a pasar. Ni a ti, ni a nadie. A la gente en realidad seguramente le sudará la polla y se habrá olvidado totalmente de esa persona que no les trataba bien porque, yo qué sé. Claro, bueno. No sé. Yo pienso que no es tan grave. O sea, quiero decir, yo creo que todos hacemos eso con otras personas, a todos nos caen mal personas, a todos nos gusta, ¿no? Hay un regocijo en rajar al que te cae mal, pero luego tú piensa en personas que te caen mal y de las que rajas, tampoco les deseas nada horrible. Para nada. Y si me refiero, si te dieran la oportunidad de que esas personas supieran, aunque sin saber que eres tú, lo que se dice de ellas, seguramente elegirías que no lo supieran. Que no, yo... Prácticamente el 100% de las personas a las que puedo rajar no les deseo ningún mal en absoluto. Ni tampoco quieres que ellas sepan lo que tú estás diciendo. Que se raja de porque ellas, es algo que tú haces con un objetivo más humorístico, privado que otra cosa. Y creo que eso lo hacemos todos. Y claro, cuando piensas en que te lo hacen de ti, te perturba porque es turbio, pero es que tú también lo haces. Claro. Entonces creo que hay que quitarle un poquito de hierro. Sí, como he dicho antes, simplemente hay que aceptar que son cosas que pasan, que no pasa nada, que tiremos para adelante, nos quedemos un poco con eso, pues con las buenas relaciones que tenemos, con la gente que nos cae bien y con la que queremos y ya está. Y por favor, a mí odiadme por lo que soy, exacto, porque bastantes motivos os doy. Lecciones de contradicciones. ¿O no? ¿Qué es esto, Monty Peiro? ¿Esto que ha sonado? ¿Qué es? Esto es una maravilla. Esto es una cortinilla que nos ha hecho el mismísimo Juan Abarca. El mismísimo Juan Abarca. Que es una de las personas que tú y yo más admiramos. No creo que haya alguien que admire más que Juan Abarca. Además, creo que tú y yo tenemos, nuestra relación, entre otras cosas, cuando nos conocimos, teníamos en común nuestro amor por Mamá Ladilla y por Juan Abarca. Y hemos vivido grandes momentos en conciertos de Juan Abarca y bueno, pues nos sentimos... Pues no hay palabras para expresar lo honrados y lo orgullosos, porque además nos lo ofreció él. Sí. No fuimos unos pelmas que hemos acosado a Juan Abarca, que podría, pero no lo hicimos. Pues no lo hicimos. Respetamos mucho a Juan Abarca, su individualidad. Sí. Yo quiero contar una anécdota, ya que estamos, muy guay, que es que una noche en la que tú y yo nos fuimos de fiesta con Raúl Cimas, que acabó con nuestro colega Jikoski en el programa de Raúl Cimas de Canal Plus, porque esto pasó, esto fue así. Fue muy absurdo, pero pasó. Los acontecimientos se desarrollaron así. Como yo quería que Raúl Cimas no quería que pensara que yo era una obsesionada con él, yo quería que Raúl Cimas tuviera muy claro que yo de quien era fan era de Juan Abarca. Hasta el punto que, todo esto era porque Raúl Cimas presentaba un libro suyo. Entonces, al final de la noche le dije, fírmame el libro, porque lo había comprado, ¿no? Y me puso una dedicatoria en la que pone: este libro no es tan guay como si lo hubiera escrito Juan Abarca. Esa es la dedicatoria que tengo de Raúl Cimas. Hasta ese punto le tocaste los huevos a Raúl Cimas con Juan Abarca. Entonces, pues hasta ahí llega. Pues esta es la cortinilla que anuncia el estreno de una nueva sección. Bueno, muchas gracias a Juan Abarca todo esto. Gracias a Juan Abarca, pero no por la cortinilla, sino por todo. Por todo. Por todo. Que por cierto, nunca hemos pinchado Mamá Ladilla. Ya nos vale. No lo hemos hecho. Es uno de los grupos de cuota masculina que deberíamos incluir. Bueno, pues igual lo hacemos. Igual lo hacemos. El caso, estrenamos Lecciones de Contradicciones. ¿Qué es esta sección? Pues es una sección en la que vamos a debatir y hablar, como solemos hacer, de estas cosas que nos provocan cierta contradicción. Mira, porque es sano tener contradicciones, es sano hablar de ellas y porque podemos aprender.
Ajá. Y también creo que estaría guay que nuestros oyentes pues nos pudieran sugerir o hablar de sus contradicciones y aquí pues las debatimos Perfecto. en foro. Vale, entonces, ¿Qué contradicciones traes? vale, la primera que Ujú. traigo es, como no podía ser de otra manera, bebe. Bebe, pero a ver, entonces no estamos hablando de contradicciones nuestras. Contradicciones Estamos hablando de nuestras. contradicciones en general. Contradicciones nuestras o en general, da igual. O que va relacionado con bebe. Bueno, perdona, Claro. te he cortado y creo que... Pregunto, ¿tiene límites la sororidad? ¿Es Entiendo. contradictorio creer en la sororidad y a la vez detestar a Bebe porque no es feminista? ¿Es Bebe feminista en su discurso antifeminista por el hecho de expresar su opinión como mujer libre, aunque esta opinión contradiga los intereses de las mujeres como colectivo? ¿Se puede ser feminista y luchar porque las mujeres sean libres de decir lo que quieran, pero solo si lo que vas a decir es feminista? Ajá. Y aquí traigo un repaso para que nos pongamos en contexto de las cosas que ha dicho Bebe en los últimos años. Porque Bebe, un día al año, Ujú. está el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, y luego está un día random al año, que es el día de Bebe siendo antifeminista, Sí. ¿vale? Bebe en 2017. No soy feminista, nunca lo he sido y nunca lo seré. Soy una mujer. Eso es lo que soy. Muy bien, Bebe. Enhorabuena. Ole, tócate el 2018. Estamos quejándonos de una violencia machista y de repente hay muchas feministas que están también muy violentas. Mm. Claro, los 33 hombres asesinados estos Ya. de todos los años, ¿no? Por las mujeres. A eso se refiere. coño. Hace tiempo que no oigo eso, ¿eh? Ya, Lo echo de menos. ya. No sé qué pasa. En 2019 dijo que las mujeres perdían mucho tiempo con el feminismo y van de víctimas. Ay, por favor. Y luego este año, pues creo que todos sabemos las barbaridades que dijo en un post de Instagram, que básicamente es esto, pero refrito. Sí. Dijo que feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y pudieran salir a gritar que quieren volver solas y borrachas a casa. Feliz día a las mujeres que sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos, que mimamos a nuestros hombres porque queremos y porque nos miman. Y feliz día a las mujeres que supieron escuchar un guapa con una sonrisa y un rubor. Y por último, feliz día a todas las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales. Esto es lo que dice la Bebe, famosa sufragista, Qué duro, qué duro. famosa feminista que consiguió todo, ya hizo el camino, ya lo hizo todo, ya fue a la luna con Sí. Valentina Tereskova, hizo todo. Y ahora las que venimos detrás, pues unas locas de mierda. Bueno, entonces, claro, es cuando pasan estas cosas, claro, un montón de señores machirulos se agarran a esto y dicen, ¿dónde la mucha sororidad pero critican a Bebe? Pues si Bebe es una mujer y puede decir lo que quiera, ¿no? Y entonces no es feminista, las feministas quieren que las mujeres se puedan expresar, pero Bebe no. Pues sí, Bebe no. Bebe que Bebe se no. calle. Bebe que se puto calle. Bueno, entonces, quería hablar de esta contradicción de la sororidad, ¿no? Para saber de qué hablamos, como explica Irán Varela en su vídeo sobre la sororidad que tiene en YouTube. Ella habla de la propuesta de Marcela Lagarde de entender la sororidad como una palabra con contenido político, como una estrategia de lucha de las mujeres unidas frente a la opresión machista. O sea, no es, ¡ay, sororidad, todas somos amigas! No es un sentimiento, no es un... No, ni es como una, ¡ay, qué bonito! No, es una palabra estrategia política. política. De hecho, Alicia Murillo, ella habla, por ejemplo, de la sororidad romántica, tóxica, ¿no? Que es cuando esperas que otra mujer secunde todas tus ideas, emociones y cada uno de tus actos, ¿no? Claro. Básicamente que sustituir la figura del novio por la figura de la amiga con la misma toxicidad romántica. Bell Hooks, en El feminismo es para todo el mundo, que es un libro muy guay, dice: la sororidad feminista está enraizada en el compromiso compartido de luchar contra la injusticia patriarcal, sin importar la forma que tome esa injusticia. Y añade, si las mujeres utilizan su poder de clase o de raza para dominar a otras mujeres, es imposible alcanzar plenamente esta sororidad. Y añade, tenemos tanta necesidad de un compromiso renovado con la solidaridad política entre mujeres como cuando se inició el movimiento feminista contemporáneo. Entonces, ¿es Bebe una privilegiada en cuanto a clase y situación económica que aprovecha sus privilegios para oprimir a otras mujeres? Esa es mi pregunta. Y por tanto, la sororidad no solo implicaría no incluir a Bebe, sino luchar contra Bebe.
porque al final es importante esto que dice Bell Hooks, que añado, que también ella escribe en este libro. En la década de los años 80, a medida que más mujeres empezaron a reivindicar el feminismo de forma oportunista, sin experimentar la toma de conciencia feminista que les habría permitido despojarse de su sexismo, el supuesto patriarcal de que los poderosos deben subordinar a los débiles rigió sus relaciones con otras mujeres. Cuando las mujeres, en particular las mujeres blancas privilegiadas, antes privadas de sus derechos, empezaron a adquirir poder de clase sin despojarse de su sexismo interiorizado, se intensificaron las divisiones entre las mujeres. Cuando las mujeres de color criticaron el racismo en la sociedad en su conjunto y llamaron la atención sobre las maneras en que el racismo da forma y conforma a la teoría y a la práctica feminista, muchas mujeres blancas simplemente le dieron la espalda a la visión de sororidad, cerrando sus mentes y corazones. Lo mismo sucedió cuando se abordó la cuestión del clasismo entre las mujeres. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto a mí me gusta mucho. Claro. Porque eso significa que la sororidad no es esta movida romántica, ¿no?, que dice Alicia Murillo, bueno, que critica Alicia Murillo, ni esta cosa tan desprovista de contenido, tan frivolizada, tan frívola. No es un cheque en blanco para cualquier mujer hacer Claro. lo que le dé la gana. Claro, es que de hecho es lo que te digo, es que yo creo que la sororidad implica plantarle cara a Bebe y Claro. decirle, tú eres mujer y puedes hablar en tu nombre, pero no puedes hablar en nombre de todas las mujeres. Y decir además ya cosas como que has hecho tú el camino y las de tu generación, porque cariño, o sea, eso no es así, eso no Y es sobre así. todo cuando tu discurso se trata de atacar a otras mujeres. Claro, entonces cuando tú utilizas tus privilegios de clase y el altavoz que te da ser famosa y estar en una situación de poder frente a otras mujeres porque tú eres una tía hetero blanca que ha triunfado en el mundo de la música, para decir que lo que dicen otras que están subordinadas a ti son chorradas, estás siendo exactamente, o sea, estás siendo absolutamente patriarcal, por más que tú seas una mujer. ¿Puedes decir lo que quieras? Por supuesto. ¿Defenderé tu derecho aunque no opines qué? Por supuesto. Pero también tendrás que comerte mi derecho a decirte que te tengo enfrente y no en mi bando. Entonces, lo digo porque yo sé que esto crea mucho malestar a muchas tías, y de esto hablamos mucho, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, joder, hay determinadas luchas que tenemos que tenerlas en privado para no alimentar Claro. las ganas de del enemigo de vernos divididas y de darles carnaza. Pero, por ejemplo, esto yo creo que sí que hay que tenerla en público, porque es en público donde Bebe aprovecha su privilegio para deslegitimar una lucha que no le afecta, porque sí, es mujer, pero es que además en su caso todavía es peor, porque ya consiguió su éxito hablando de la violencia de género. Sí, tal cual. Claro, entonces... Sus no dos sé. canciones más conocidas, ¿eh? Claro. Yo no entiendo qué le ha pasado, o sea, yo de verdad no entiendo no entiendo a esta No creo que persona. le haya pasado nada. Yo creo que ha sido siempre así, simplemente que ha sido el feminismo que se ha hecho mainstream y se ve que ella se ha hartado de que todo el mundo le pregunte si es feminista o no. Y ella por su coño que dice que no. Todos los años, un día al año. Yo creo que lo que podríamos hacer a lo mejor es poner una fecha en el calendario directamente, yo que sé, Claro. que el 15 de marzo. Bueno, ahora diré alguna cosita porque está de promo de su nuevo disco y ya está apareciendo en entrevistas. Su nuevo disco en el que imagino que en sus letras hablará eso, ¿no? De cuando ella consiguió la ley del aborto, cuando ella consiguió el matrimonio homosexual, Ujú. el voto de las mujeres, Ujú. el derecho a que pudiéramos abrir negocios sin el consentimiento de nuestro marido. Mm. Todos los Pues sí. logros de las mujeres que los consiguió ella. Así es. Pues eso, ¿tú cuál es tu opinión como hombre que no, ¿Qué que voy a, que qué no voy importa a- a qué nadie? voy a opinar después de todo lo que has dicho? Pues obviamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. O sea, yo soy muy pro estrategia política y todo el no romantizar ciertas cosas me parece súper útil y no andarnos por las ramas y decir, a ver, dejémonos de chorradas, esta mujer está atacando a un montón de mujeres e insultándolas. Cierra la muralla. Bebe, cierra la muralla, te quedas fuera. No quiero saber nada de ti. Bebe, cierra la muralla. Pues eso. Pues muy bien, mucha contradicción no te he visto en realidad. No, es que quería hablar de esta contradicción en general. No, lo es, de una que, contradicción. de que sí que veo a muchas, pues porque a mí me vienen señores a decirme eso. Sí. Pues Bebe también es mujer y mira lo que dice. O cuando te dicen, pues no sé qué tía, yo qué sé.
Bueno, no sé qué tía que ha triunfado en la música dice que no ha sufrido machismo, que esto pasa muchísimo. Y es de una tía en posición de poder que no tiene ninguna necesidad de luchar contra el machismo porque está cómoda con el machismo, lo niega, entonces recibe la aprobación de los tíos, que son su público. Entonces está cómoda, porque claro, cuando a ti te siguen un montón de tíos, tener que decirle, oye, sois unos machirulos. Claro, de hecho es que no triunfas. Es que de hecho, si estás en la posición de decir que no ha sufrido machismo y que se hagan eco la prensa, es porque ya te digo yo que muy feminista no. Sí, sobre todo para ahorrarte que te acompañe la polémica y no ser la feminista. Claro, como entonces, le pasa a Leticia Dolera, por ejemplo, que es la feminista. Claro. Y siempre ella va con una aura que de alguna forma también le puede beneficiar, de formas indirectas, que esto podría entrar en otra contradicción. Claro. Pero en el caso de las famosas que han tenido éxito y niegan el machismo, es un poco, mira, este tema a mí no me va a acompañar. No, entonces, pero es que hay algunas que no es que le va a acompañar, sino que cuando tú dices que no hay machismo, tienes el beneplácito de todos los tíos machistas que opinan que las feministas son unas locas, entonces te utilizan como símbolo para atacar a otras mujeres, porque a mí eso me lo han hecho. Es algo muy grave. Entonces, lo que tú estás haciendo es muy grave, porque estás, claro, ellos dicen, si la que triunfa dice que no hay machismo, y las que dicen que hay machismo son las que no triunfan, eso es porque las que no triunfan prefieren quejarse del machismo, asumir que son una mierda, y que no triunfan porque son malas, porque las que triunfan y son buenas no dicen eso. Entonces, para mí no hay cosa más traidora, y las tengo una lista yo con todas, que las tengo ahí apuntadas, que me las... O sea, vamos, que ni la lista de Uma Thurman en Kill Bill, las tengo a todas ahí. Las que llegan arriba y dicen, no, yo no he sufrido. Nada, cero. ¿Qué va? A mí los chicos me tratan súper bien. Súper bien, me llevan el ampli. Sí, que dicen, me llevan en volandas. Claro, te tratan como si fueras gilipollas. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Que quería hablar de esto porque sí que noto que hay muchas tías a mi alrededor que me han hablado de esto y hemos hablado de esto, y yo sí he llegado a estas conclusiones porque he tenido la contradicción y la he debatido conmigo misma. Perfecto, pues ha sido una contradicción maravillosa. Bueno, igual no es la palabra maravillosa. Bueno. Ha sido una sección muy guay, creo que hace mucho honor a Juana Barca, que es muy complicado. Pues sí. Y le haremos más honores. Traeré yo alguna. Yo creo que Juana Barca, siendo uno de los mejores músicos que hay, puede que sea mejor persona. ¿Puedes que sea mejor persona que músico? Porque nos ha regalado una cortinilla y la ha ofrecido él. Eso la convierte... Hostia, pero es que Juana Barca, ojo. O sea, ¿tú crees que es buen músico, mejor persona? ¿Crees que Juana Barca es buen músico, mejor persona? Podría mojarme y decir que sí. Bueno, a Juana Barca lo conoces un poco más que a Luis Prado. Tampoco lo conozco en profundidad porque como yo además soy fan... Sí. Bueno, yo una vez... que le dije a Juana, que creo que se lo dije porque estaba quedando como una gilipollas todo el rato porque estaba nerviosa, y creo que fui y le dije literalmente, Juan, parezco gilipollas porque como te admiro me pongo nerviosa, pero yo soy una tía guay. Creo que se lo dije y creo que en ese momento me relajé un poco. Pero sí, Juanín, Juana Barca es yo lo considero colega, no sé. Vale. Pero claro, hasta al punto de que sea mejor persona es que volvemos a lo mismo. Ya, la paradoja de Luis Prado. La paradoja de Luis Prado es muy jodida. No sabemos, Juan, si eres mejor persona que músico. Es muy difícil. Yo creo que sí, porque hay que ser muy buena persona para ser Juana Barca y ofrecerte a regalar a nosotros, que somos dos gusanos, una cortinilla. Ya, hay que ser buena persona, la verdad. Hay que ser muy buena persona. Yo sí que te puedo decir una cosa, que soy mejor, o sea, soy... mal músico, mejor persona, seguro. Seguro. Yo soy buena persona comparado con lo músico que soy, aunque eso... Y no creo que sea muy buena persona. Pero bueno, es que me gusta mucho este tema. Yo no lo sé. ¿Tú qué dirías de mí? Hostia, no lo sé. ¿No lo sabes porque me consideras muy mala persona o muy buen músico? No, porque eres muy buena música. ¿Sí? Yo respeto mucho tu yo carrera no creo musical. que sea tanta. Yo creo que mi calidad musical es superable. Sí. O sea, no es muy difícil superarme moralmente. No quiero despreciar tu carrera musical. Mi carrera musical es despreciable. No lo sé. Bueno, lo voy a reflexionar. Te digo una cosa, me voy a mojar. Lo voy a pensar y me voy a mojar sobre mí misma. ¿Sobre ti misma? Sí. Vale. No ahora, pero en algún momento voy a tener tomada esa decisión. Nos hemos desviado un poco, pero ya habíamos concluido de alguna forma. Ya está. Vale, pues ya traeré yo una contradicción que estará muy bien y seguiremos haciendo honor
A Juana Barca. Siempre. Bueno, pues ya está. Ya no hay más. No, Ya está. Tampoco vamos a hablar de Patreon. Que sepáis que está ahí. No, hay que hablar, jolín. Otra vez, pero es que estamos socarrando mucho a la gente. Pues, hombre, con que pues- nos den dinero. Ya, pero es que es lo que nos da dinero, ¿sabes? Ya, pero Bueno, muy rápido. algún programa tendremos que no mencionar Patreon. Para Este no, porque agobiar. ya lo estamos mencionando. Bueno, tenemos un Patreon, Tenemos- patreon.com/todomal. Por favor, Danos entráis dinero. ahí, dadnos dinero. Adiós. Seguimos. Seguimos, ¿qué más? ¿Cómo nos vamos a despedir? Pues bien, nos vamos a despedir con una canción en la que tú y yo estamos involucrados. Ah, sí, yo Es también. una canción que yo he grabado junto a la banda Rosie Finch, Ah, que son la Mireia Porto, autora de nuestra cortinilla del programa y de la Sí. de Misery. Es una versión de Smashing Pumpkins que se llama Love Love. y ha formado parte de un recopilatorio que se hizo para el podcast Bienvenido a los 90, era un recopilatorio de Smashing Pumpkins y se llamaba Melancholy and the Infinite Woman. Muy bien. Y bueno, hemos grabado la canción y tú has hecho un vídeo. Bueno, tú has montado el vídeo. Yo he montado el vídeo. El vídeo lo grabamos nosotras con los el móviles. móvil. Y tú lo has montado y lo has Y ha conver- quedado bien, ya ha lo has quedado que- bien. Lo has convertido en algo maravilloso. Ujú. Así que bueno, pues... Pues genial, pues a disfrutar de vuestras voces. Así es. Y la semana que viene... Más y o peor. Machine gun blues. Head back and rises so still. Yeah.
is everything but love. Está bonita, ¿no? Soy la hostia.